Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del... Carlos Rabascal, mucho ojo, porque hay que hablar de muchos temas. Atención. Correcto. Mi querido doctor Eduardo Franco, buenas noches. Un abrazo fuerte para usted. Gracias por estar en Hechos Ecuador. Los saludamos desde Choni, en la provincia de Manabí. Gracias, Richard, por la entrevista. Aquí estamos una vez más pues, para poder cumplir con esta maravillosa audiencia que tú tienes, Richard. Correcto. Doctor, yo sigo con las mismas preocupaciones, pero un poco más fuertes todavía, viendo que, a ver, la ley, la famosa ley se fue, y usted creo que lo dijo hace dos semanas en alguna entrevista que tuve. Eso va a pasar así si es que se llega a dar lo que tiene que darse. Se dio. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Hay como derogarla? ¿Qué hay que hacer? Su análisis con respecto, poniéndolo en contexto, de principio a fin con esta ley, doctor. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Richard. Bueno, mira, yo pienso que aquí cabría, en virtud de que el presidente de la República ha inobservado el artículo 140 de la Constitución, porque hubo una primera votación en la cual se negó esta ley de mal llamada de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, conocida como ley tributaria, ley Lazo. Esta ley fue negada realmente, ¿no? Posteriormente, la bancada de UNES se abstuvo de una votación, de una moción que se presentó en la cual se pedía el archivo y la nulidad de la ley. Y obviamente se ha sostenido justamente que no era necesaria el archivo, ¿no? Yo particularmente creo que igual no era necesario, pero lo que los juristas sostenemos, lo que abunda en derecho no hace daño. Entonces, dio lugar a una serie de interpretaciones que nacieron del bloque de Pachacutic y nacieron del bloque de Izquierda Democrática. Como quien dice, le alertaron al presidente para que actúe como actuó. Y ya el día de ayer el gobierno publicó en el registro oficial la ley. ¿Qué queda por hacer? Bueno, en mi opinión, hay tres caminos. El primero, presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hay varios fundamentos. Aquí incluso he escuchado varios juristas que establecen que tendría que ser articulado por articulado, porque es una ley grande, vasta, pero siempre, si bien esa es una de las vías, siempre se corre el hecho de que, como se ha expresado innumerables veces, esta Corte 14/20 no es una Corte que se garantice un fiel cumplimiento de las normas constitucionales, sino que el gobierno puede meter mano a los criterios ideológicos políticos de los propios jueces de la Corte Constitucional. Y se corre el riesgo, digo, de que se constitucionalice la ley en alguna resolución que la propia Corte Constitucional lo haga. El otro camino es lo que señala el último inciso del artículo 140 de la Constitución, que dice que la Asamblea Nacional tendrá en cualquier tiempo, podrá, dice, utiliza el verbo así, de esa manera, en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Como hubo una sinvergüencería de la secretaria de la Asamblea Nacional, y allí la presidenta de la Asamblea Nacional debería, digamos, aclarar, porque la secretaria de la Asamblea no envió al Ejecutivo
toda la documentación supuestamente necesaria y omitió la votación en la cual se negó el proyecto de ley. Vean ustedes, aquí hay una situación gravísima perpetrada por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, y de lo cual su titular tendrá que aclarar por qué la Secretaría de la Asamblea Nacional, cuando informa al Ejecutivo, omite la votación que negó el proyecto de ley. ¿Ya? Bueno, entonces hoy, esta mañana, escuchamos en un canal de televisión al asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe, donde indicaba que iba a presentar hoy, y acabamos de ver en los noticiarios de la noche, que ya Pachacutic ha presentado un proyecto de ley de derogación, de derogatoria, que va a tener el mismo curso. El CAL tendrá que calificarlo y pasar a la comisión respectiva para su estudio e informe pertinente, y después el análisis y el debate en primera instancia. Entonces, por el pleno de la Asamblea, esto puede durar, porque son 2 plenos que tienen que haber para la expedición, esto puede durar 2 o 3 meses. Y no queda otra, porque vea, esta ley es extremadamente lesiva a los intereses nacionales. Prácticamente ataca a la economía familiar de la mayoría de la población ecuatoriana de la clase media. Ataca a la micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Hay un conflicto de intereses terribles allí porque hay una regularización de activos en el exterior, siendo que los grandes empresarios tienen ese dinero en paraísos fiscales. Y aquí lo que se trata también es de blanquear ese dinero opaco que está en los paraísos fiscales sin pagar impuestos en el Ecuador. Entonces, una sinvergüencería sin nombre, y obviamente hay conflicto de intereses porque además también tratan de exonerar del impuesto a la renta a gente que tiene demasiados intereses y son herederos de grandísimas fortunas. Aparte de lo que digo del blanqueo de capitales. Claro. Pero lo sustancial, y siempre me puse a pensar, Richard, ¿por qué razón la izquierda democrática y Pachacutic, y más la izquierda democrática, ambos partidos antes son aliados del gobierno en la Asamblea, por qué estos partidos estuvieron en contra de la ley? Porque obviamente sus bases, la gente que vota por la izquierda democrática o la gente que vota por Pachacutic, es gente de la clase media. Entonces, eso es terrible para esta gente, terrible para todos, por supuesto. Yo también soy afectado, Richard, yo soy profesor universitario y mis ingresos van a mermarse porque resulta que ahora la clase media tiene que pagar más impuestos que los grandes empresarios, los grandes economistas. Yo estoy estudiando y revisando en internet los análisis que han hecho. Se establece que el pago de los impuestos va a ser enorme por parte de la clase media. O sea, supuestamente los impuestos deben pagar quienes más tienen, no quienes menos ingresos tienen. Pero bueno, el norte del gobierno políticamente es el neoliberalismo, en la cual siempre se ven favorecidos los intereses de los grandes empresarios. Esta ley, la ley tributaria de Lazo, es una ley del Fondo Monetario Internacional que el gobierno servil y rastrero de Lazo la ha implementado. Entonces, está en vigencia por errores indiscutiblemente que se han cometido, a mi juicio, de manera muy, pero muy personal. Yo considero que la bancada de UNES debió haber aceptado la moción de Pachacutic, la última moción, y haberse no abstenido, sino haber votado por la nulidad y por el archivo. Porque lo que abunda en derecho no hace daño. Esa es una gran realidad. Ya. Pero con esa abstención, bueno, se cometió un error, pero no significa que no se pueda rectificar, porque ahora sí tienen que los partidos políticos, Pachacutic, Izquierda Democrática, que ellos han votado contra esa ley, tendrá UNES y algunos asambleístas de algunas bancadas, incluso
del Partido Social Cristiano tendrán que estudiar, van a tener tiempo suficiente porque el trámite de la derogatoria tiene su tiempo, ¿no? 3 o 4 meses, estaremos saliendo en marzo o abril del próximo año, y tiene que necesariamente haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo porque esta ley no puede prosperar, Richard. Esta es una ley en la cual está dinamitando a la República. La paz de la República se va a ver afectada en el paso de los tiempos, y esperemos después. Vamos a ver, como esto entra en vigencia en enero del próximo año, pasadas las fiestas de diciembre, esto, digamos, es una cuestión que va a alterar la paz nacional del Ecuador. Entonces los partidos políticos tienen que actuar con madurez, con sensatez. La política es de diálogo, la política es sinónimo de diálogo en un sistema democrático. Ningún partido, ni UNES, ni el Partido Social Cristiano, ni IDE, ni Creo, ni Pachacuti, por sus propios votos pueden elaborar leyes. Tienen que haber las conversaciones, las mayorías puntuales, concretas sobre determinada ley que represente, digamos, el interés nacional. Ahorita hay un malestar nacional. Eso poco le ha importado a Lasso. A Lasso no le importa nada. No le importa nada. A él lo que le interesa son sus intereses mezquinos y personales. Y bueno, ahora se ha desatado una serie de criterios contra el bloque de UNES, que a mi juicio son, digamos, un poco injustificados, porque el gran espectro progresista de la izquierda, el gran espectro no puede, digamos, desvincularse esta vanguardia que ha tenido una gran aceptación nacional, que es la votación de UNES, que es la votación realmente correísta. Entonces, yo pienso que si se actúa con tino y madurez, al margen de sectarismo, vamos a tener una derogatoria de esa ley. En esa ley, cuando vaya y se resuelva por el Pleno en la derogatoria y se expida la ley, claro, va a la presidencia y Lasso la va a objetar, la va a vetar, tal vez parcial o totalmente. Y si regresa al Parlamento, tiene que haber 92 votos, las 2/3 partes. Y eso se lo puede conseguir porque no hay partido político que esté contra la clase media, porque todos de una u otra manera, esos son los votantes. Esa es la votación cruda de la democracia, los votantes de los movimientos y partidos políticos. Y se puede conseguir. Usted dijo, doctor, hace un momento que son errores, pero que se pueden reparar. ¿De qué manera se pueden reparar estos errores? Porque la gente tiene mucha indignación frente al tema y le están echando la culpa a UNES. Yo he dicho aquí que en este momento hay que llamar a la unidad. Y usted está llamando a un consenso entre los partidos políticos, incluso sean de izquierda o de derecha, porque realmente hay que trabajar en función de la ciudadanía, porque esta ley está atentando contra los derechos ciudadanos, contra la estabilidad laboral, contra todo. Esta ley no es contra la izquierda, esta ley es contra el país. Y por eso, por ejemplo, usted ve la clase media social cristiana, que es una clase media de derecha, de Guayaquil, está contra la ley. Y por eso es que el Partido Social Cristiano apoyó la nulidad de esa ley. ¿Ya? Creo, como es Lasso, no les importa nada. Entonces aquí lo que se trata es de rectificar de parte de UNES y en un ambiente de pacificación de la política, conversar con todas las tendencias, y allí se va a quedar solo y aislado el Lasso. ¿Con qué finalidad? Para que haya la derogatoria. Otra posición que yo estaba pensando en esta noche podría ser, para que no vaya la ley a manos del Ejecutivo, es instrumentalizar el mecanismo que está contemplado en la ley orgánica de la función legislativa, es decir, la interpretación de la ley mediante una ley interpretativa. Una ley interpretativa
que va a interpretar que la ley se violó, está violándose la norma constitucional y algunas normas del sistema jurídico ecuatoriano. Porque cuando hay una ley interpretativa de esta ley que está en vigencia, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, digamos, de acuerdo con el artículo 72 de esa ley, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Richard, ya no iría, si el Pleno de la Asamblea aprueba el proyecto de ley interpretativo en segundo debate, con la mayoría absoluta de sus miembros, ahí se necesita la mayoría absoluta, el presidente la presidenta de la Asamblea ordenará su publicación en el registro oficial. Aquí ya en una ley interpretativa no va al veto, a la consideración, a la aprobación o al veto del presidente de la República. Solamente en caso de que la Asamblea Nacional no apruebe, la presidenta de la Asamblea lo manda al archivo. Así lo establece el artículo 72. Entonces yo no sé hasta qué punto los partidos del centro, desde el centro derecha hasta la izquierda, UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, algunos asambleístas de las bancadas independientes y el Partido Social Cristiano, que ha demostrado en la práctica, y tenemos que ser sinceros en decirlo, su clase media está afectada. Las clases medias de todos nosotros, de todos los movimientos y partidos políticos están afectados. Entonces tienen que manejar el tema para lograr, si es posible, más de 92 votos, para que haya una ley interpretativa, para que no vaya donde el presidente de la República. Este tercer aspecto que ya yo estaba revisando, habría que estudiarlo con mayor profundidad, porque realmente, Richard, como esto va a entrar en vigencia esta ley a partir de enero del 2022, porque es para el ejercicio fiscal del 2022, se hace necesario, como nunca en el país, que los partidos políticos y movimientos políticos de cualquier tendencia se arropen de la bandera amarillo, azul y rojo, de la bandera del Ecuador. ¿Ya hasta cuándo esta politiquería que a nada conduce? Tenemos que legislar a favor de las grandes mayorías, pero esa ley tributaria de Lazo es una ley, la ley de Lazo es una ley que afecta a la mayoría de ecuatorianos, pues. Vea, a todo el profesorado universitario, todos los secretarios y todos los jueces de la función judicial, todas las personas profesionales medios que de una u otra manera tienen un ingreso de más de $2,000. Y cuando siempre lo hemos estudiado, la gran doctrina tributaria establece que el que más tiene es la institución o persona que más debe tributar. Y esto es al revés. Esta ley atenta contra principios del derecho tributario y del derecho administrativo. Pues a mí me parece que ahora está la oportunidad para que los partidos políticos, y a mí me gustó, créame sinceramente, a pesar de que el señor Quispe no votó, según me dijeron en la asamblea, en la primera votación por la negativa, digamos, me gustó la intervención que él hizo cuando llamaba la atención. La periodista de Coavisa como que le quería decir para que él se pelee con UNES, pero él dijo, bueno, ahora UNES tiene que demostrar que tuvo el error para conversar, para dialogar, y todos los partidos tienen que dialogar. Es la época, es el momento del diálogo sincero, del diálogo transparente, del diálogo fructífero, para que haya una ley interpretativa o una ley derogatoria, pero asegurando que hayan los 92 votos en el evento de que sea una ley derogatoria y en el evento de que el presidente la vete parcialmente y regrese y se tenga los 92 votos, porque si no... Claro. Me preocupa una situación. Este secretario cometió, entre comillas, un error. Hay cómo iniciarle acciones penales desde la ciudadanía porque los asambleístas no van a hacer nada. Porque está yéndose contra derechos ciudadanos. El omitir
Para mí, no sé, usted guíenos, doctor, si eso es en materia de derecho, podría causarle una acusación en materia penal. Buenas noches, Lucho Flores. Vea a mi doctor con el vaso de la bandera del Ecuador. Eso es patriotismo. Pero mire, ahí sí me la ganó. Ni el escudo le gana eso. No, pues es Ecuador. Salud, Lucho. Tenemos buena cola esta noche, estamos bien. Lucho, buenas noches, un abrazo. Prenda su micrófono, hermano, no sea egoísta. No, déjese escuchar la voz por lo menos. Yo escuchaba a Richard y quería decirte antes que me olvide, sí, muchos comentarios de muchos abogados, personas que de una u otra manera en las redes siempre, digamos, se han mostrado partidarios, simpatizantes de la Revolución Ciudadana, de UNES, de Rafael Correa, y ahora expresan un resentimiento terrible por la situación de la abstención de UNES. Yo quiero reafirmar en esta noche que a mí también me llamó la atención, pero no por eso voy a resentirme con el conjunto de políticas públicas a favor de la inmensa mayoría del pueblo. Yo sigo siendo correísta. Yo sigo siendo correísta a pesar del error que cometieron los asambleístas de UNES, y creo que tienen que conversar con el resto de partidos políticos para lograr una mayoría para terminar con esa ley nefasta de Lazo. Esa es una ley del Fondo Monetario Internacional. Es una ley negativa para los intereses de las grandes mayorías y beneficia a las élites que tienen dinero sucio, dinero opaco en el exterior, y lo quieren blanquear no pagando impuestos en el Ecuador. Correcto. Lucho. Ahora sí, pido las disculpas del caso. Es que hay una mano negra por acá, ¿no? Entonces, buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del planeta. No le eche la culpa a tercero de tus errores. Así está de moda hoy día, maestro. Está de moda el cruce de dedos. Entonces, hay que buscar un culpable. ¿De quién es la culpa? ¿De Tete o de Tatapa? Entonces, estamos aquí una noche más junto a ustedes. Y gracias a Dios, y a compartir la tertulia para que ustedes saquen las conclusiones. La frase de la noche: supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos. Charles Bukowski. La frase, o sea que cuando te toca, ahí recién te das cuenta que era bueno lo que antes atacabas. Ahora recién vas a sentir, durante todo el trayecto, los 4 años anteriores y este año que estamos ya 6 meses y más, la Revolución Ciudadana siempre estará defendiendo los intereses de los ecuatorianos. Y cuando cometes un error, como decía nuestro presidente Rafael Correa, Messi metes 900 goles, uno se equivocó, ya es malo Messi, ya no vale Messi, hay que botarlo, no sirve. Entonces esas cosas hay que tenerlas presentes, porque estamos suponiendo que fue un error de que cometió la bancada de UNES, pero lo que se tiene que ver es la mayoría de acciones que ha hecho la Revolución Ciudadana por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, esto que estamos diciendo que podría, dice el doctor, que se podría hacer la ley interpretativa, o si no, que se tenía que tener 92 votos. Pero sacando las cuentas, son 137 asambleístas, de los cuales 88 negaron ese proyecto de ley. Nos faltan 4 votos. Es decir, que llegar a los 92 con las arducias y mañoserías que tiene este gobierno, va a entregar caramelos y chupetes a diestra y siniestra. ¿Usted cree, doctor, que estas formas que se están ahorita poniendo en práctica, por ejemplo, lo que está haciendo Salvador Quispe, no sé si lo hace en nombre de la CONAI o de Pachacuti, porque también ahí hay otro enredo,
que unos votan por una línea y los otros votan por otra línea. Entonces, esto nos tendrá hasta qué tiempo esto que está planteando Pachacuti de verdaderamente tirar abajo esta ley. Bueno, de lo que veo en las noticias, esta tarde el bloque de Pachacuti ya presentó en la Secretaría General de la Asamblea un proyecto de ley derogatorio. Entonces, ese proyecto tiene que el CAL calificarlo, ¿no? Y ahí yo pienso que habría que analizar todos los partidos y movimientos políticos que impugnen esa ley, lograr más de los 88 votos, porque faltarían 4 votos, porque nada se saca si se repiten los 88, van del Ejecutivo después de los 2 debates y Lasso veta, regresa, y si no están los 92 votos, las 2/3 partes, chao ley, la ley sigue vigente y no conseguiríamos nada. Pero yo pensaba que también habría que estudiar el hecho de que la Asamblea Nacional presente a través de algún legislador un proyecto de ley interpretativa a esa ley. Porque las leyes interpretativas, mi querido Lucho, de acuerdo con el artículo 69, 70, 71 y 72, básicamente el artículo 72 de la ley orgánica de la función legislativa, se aprueban por mayoría absoluta. Ahí tenemos la mayoría absoluta y no va donde el presidente de la República, sino que se aprueba por mayoría y la presidenta de la Asamblea ordena la publicación en el registro oficial porque sería una ley interpretativa. ¿Ya? El procedimiento es el mismo ordinario que hay para las otras leyes. Entonces, había que estudiar y básicamente este es el engranaje, los insumos jurídicos, pero la parte política está en primer lugar en conseguir los 92 votos, ¿no? Y en segundo, no, en primer lugar no sería eso, en primer lugar sería que haya la voluntad de los movimientos políticos, que dejen el sectarismo a un lado, que se arropen con la bandera del Ecuador y que, como todos los partidos, Partido Social Cristiano, UNES, Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, Pachacuti, todos sus electores, la mayoría de los electores son de clase media. La clase media está perjudicada. La clase media social cristiana de Guayaquil, del país, están perjudicados. La clase media de la Revolución Ciudadana están perjudicados. La clase media de Izquierda Democrática se sienten perjudicados. Entonces tienen que pensar ya no en banderías políticas individuales, sino en la suerte del país, porque esta ley es draconiana. Es una ley realmente lesiva. Es una ley que responde a una política de gobierno neoliberal, porque es una ley que responde al servilismo del gobierno, a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí habría que pensar muy bien el tema. Y yo pienso que hay que dejar a un lado la parte de los afanes a veces sectarios que existen en los movimientos políticos. Vea, el día jueves, pasado mañana, se va a conocer el informe Pandora Paper. Tanto se ha acusado a UNES, de algunos de Izquierda Democrática o de Pachacuti, que achacan a UNES, que UNES ha hecho pacto con el gobierno, una cosa, una locura. Yo quiero que esta noche, como dirigente de Coalición Nacional por la Patria y parte de la estructura de UNES, negar enfáticamente, no hay ningún pacto de UNES ni de Rafael Correa con el gobierno de Lasso. No hay ningún pacto. No hay. Y dicen ahora, es que el pacto y los medios de comunicación, los que más quieren alentar, meten fuego, meten mentiras. Dice, el pacto es sacarlo el indulto para Rafael Correa, sacarlo de libertad ya a Jorge Glass. Esto es mentira. Es una absoluta mentira que yo quiero negar
en esta noche. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, de UNES, son gente, digamos, absolutamente gente de principios. Aquí se está actuando por principio porque tienen un testimonio histórico de principios y de luchas populares. Otros han dicho, que les han dado billetes, porque hasta eso me han escrito y cosas de que basuras, son basuras que tenemos que rechazar de manera terminante. Y esto responde ¿a qué? A que también están en una conjura los medios de comunicación colectiva hegemónicos, dominantes del sistema ecuatoriano. Los medios han hecho ese alarde. Usted ve el Universo, la ley pasó por UNES y por el CREO, se cree que hay un pacto. Cuando eso no es verdad, porque los medios de comunicación están mintiendo. Por eso es que yo aplaudo hoy de una charla, una conferencia del presidente Rafael Correa en México, a propósito del grupo de Puebla que está reunido en México. Y entonces considera él, tiene toda la razón, de que el derecho a la verdad es fundamental y es preponderante en una democracia y que debería insertarse dentro de los catálogos de los derechos humanos, el derecho a la verdad. Porque aquí se está mintiendo a través de los medios de comunicación colectiva dominantes del Ecuador, o hegemónicos, como les digamos. Entonces, toda esta conjura ponen titulares perversos que inducen a la ciudadanía a veces incauta a pensar mal de una organización. Pero yo quiero en esta noche, de manera terminante, rechazar estos infundios, estas mentiras, estas calumnias. Si hubo un error, a mí me parece que hubo un error. Errores humanos. Las instituciones y las personas no somos perfectas. Los partidos no son perfectos. Y ahora, con la posición que debe adoptar UNES y el resto de partidos que se han opuesto, tiene que ser una posición patriótica, democrática, progresista, de tino y de mesura para lograr un consenso de que hayan los votos suficientes y ese proyecto de Pachacuti que han presentado esta tarde, posiblemente mejorarlo con la participación y el espíritu entregado a terminar con esa ley tributaria de Lazo. Esa es una ley de Lazo que Lazo ha engañado al pueblo, Luis. Lazo dijo, y vemos cómo todos los días yo veo esos videos pequeñitos de 2 minutos de Lazo que en campaña estaba en contra de que se pongan impuestos, y esta ley lo que más ha hecho es poner impuestos. Lazo es un mentiroso compulsivo. Lazo le ha mentido al pueblo ecuatoriano. Eso lo sabe la clase media ecuatoriana. A mí, compañeros de la universidad, amigos, hemos conversado, me han visitado en la oficina o me han llamado por teléfono. Gente que ha votado por Lazo. Están absolutamente sorprendidos y decepcionados del presidente de la República, porque realmente está demostrando, me han dicho, que no hace nada, que es un incapaz, y ha mentido al pueblo ecuatoriano. Les dijo que no les iba a grabar de impuestos y lo primero que está haciendo es poner impuestos. Entonces esta es la realidad. Y ante esa realidad, la clase media, la gente, los profesionales, yo soy un afectado, porque yo soy profesor universitario. Tengo 39 años en el ejercicio profesional, profesor a tiempo completo de la Universidad de Guayaquil, y obviamente a mí me afecta. Pero la gente rica, las grandes empresas, las grandes empresas que tienen dinero en paraísos fiscales son los más beneficiados, Luis. Claro. ¿Cómo es eso? Si siempre se ha dicho que quien más debe pagar son los más ricos y no la gente con menos recursos. Entonces, como la base política del Partido Social Cristiano, de UNES, de Izquierda Democrática, son bases de clase media, por eso es que los partidos están indignados y tenemos que unirnos para destruir esa ley vía ley derogatoria o ley interpretativa. Y si hay los votos, yo me inclinaría por hacer un buen proyecto de ley interpretativa con una exposición de motivos racional
sociológicamente aceptable y jurídicamente pertinente a efecto de que tenga un buen éxito esa ley interpretativa de esta ley tributaria. Porque las leyes interpretativas no pasan para el veto o la aprobación del presidente de la República. Doctor, lo que estamos viviendo hoy en día, sobre lo que ha puesto el secretario, voy a regresar un ratito al secretario, en el oficio que ha enviado a Guillermo Lasso el 27 de septiembre, en la parte final, él, cuando va hablando de cada una de las acciones que se dieron en la Asamblea, él no nombra y no habla de las cantidades ni de las votaciones que se dieron. Pero al final, él comete un gravísimo error que es al final, sin que ninguno de las mociones en referencia obtuviera los votos necesarios para su aprobación. Yo creo que este señor, ahí se clavó el puñal él mismo, porque él no puede certificar eso cuando la Asamblea sí dio sus votos, se ratificó en la votación y hubieron todos los procesos que se dieron. Entonces, en esa parte, él está totalmente falseando la verdad y debería de hacer una acción en cuanto a un fraude procesal que debería de iniciarse inmediatamente, porque ese señor no puede seguir ahí sentado. Pero ahora regresemos la figura, doctor, a que buscar los 92 votos. Pero tenemos y sabemos que hubo un amarre, digámoslo así, Izquierda Democrática, Pachacuti, creo, y los del BAN, para apoderarse de la Asamblea, como lo hicieron normalmente. Si esto ingresa por la otra fórmula que debe entrar al CAL, en el CAL no va a pasar, doctor, porque legalmente la señora Yori se ha prestado y ha sido el segundo litardo que está sentado ahí. Suspendió la asamblea, no le dio las palabras a los asambleístas que querían hacer la exposición. Ella jugó mucha triquiñuela con esa carita de yo no fui, totalmente atada al Ejecutivo. ¿Lo siente usted así o no lo siente así, doctor? Vea, cuando el secretario, que es un funcionario subordinado a la presidenta Yori, cuando informa al presidente de la República, es decir, cuando informa al Ejecutivo, omite la votación que negó el proyecto de ley. Eso, ¿usted cree que la presidenta Yori no sabía? Claro que lo sabe. Allí hay una conjura, pero yo no quisiera ahondar en ese tema, no se debería ahondar en ese tema porque si hay el espíritu de conversación entre todos, no vamos a pelearnos con nadie. Acordémonos que doña Guadalupe Yori también está amenazada por la CONAIE, que dijo que los iba a dar ortigazos en el evento que actúen contra la voluntad del pueblo. Así yo leí un comunicado hace unos menos de 15 días de la CONAIE. Entonces, si no metamos más leña al fuego, atacando al secretario, atacando, digamos, a Yori, atacando a la Izquierda Democrática. Sabemos que ellos estuvieron en los conciliábulos y pactaron con el gobierno. Ellos han pactado con el gobierno. Pero por A o B motivo, que tal vez desconocemos, pero es una realidad que la votación, fundamentalmente de la Sierra, de la Izquierda Democrática y de Quito, es de clase media. Por eso es que el Partido de Izquierda Democrática reacciona, igual el Partido Social Cristiano, igual todos. Los únicos que defienden en este tema es el propio Creo es Lazo. Creo y van son los que les van dando plata, van recibiendo, van recibiendo y les dan canonjías y tantos privilegios. Pero bueno, entonces tenemos que ya revestirnos de más mesura y tino y no comenzar a decir, tú eres gobiernista. No, aquí hay un eje fundamental, que es conseguir los votos para que se pongan a pensar cómo en esta ley derogatoria
presentada por Pachacutic, se la puede mejorar, cómo el CAL va a aprobarlo para que vaya a la comisión respectiva y tenga su curso normal, porque es un curso ordinario, que yo pienso que entre 3 o 4 meses, ya en marzo o abril del 2022, podemos salir adelante. Porque esa ley, Luis, es una ley dinamita para el Ecuador. O sea, a mí, yo me pongo a pensar que este hombre, Guillermo Lasso, no sabe en qué camisas de 11 varas se ha metido. Está metido en un berenjenal de la grande, porque mira, incluso acordémonos que ya ha incumplido con su propia palabra, dicha a la CONAIE, que les iba a contestar con respecto al pedido de la CONAIE, y se lo ha dicho, de que eliminen el precio de los combustibles. Hasta ahora no reciben ninguna situación, y yo pienso que a partir de enero, en un año eminentemente político, acordémonos que el año 2022 es un año muy político, va a haber estallido social. Esto es una dinamita que puede prenderse a partir de enero del 2022, y Lasso, que ya está en una debilidad electoral, en una debilidad, digamos, de no aceptación. El 70% de los ecuatorianos rechazan la mala política administrativa del gobierno de Lasso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un presidente que ha perdido legitimidad, un presidente que se ha dedicado a mentir al pueblo ecuatoriano, un presidente que está violando la Constitución. El artículo 140 es claro. Y ha publicado por el Ministerio de la Ley una ley que ya estaba negada en una votación histórica que consta en actas y consta en todo, a pesar de que el secretario ha omitido esta información. Pero eso es público y notorio. Y a mí me parece un flaco favor que le está haciendo la gran prensa ecuatoriana dominante en respaldar a un gobierno que no tiene ese respaldo, y que la clase media va a salir a protestar. La gente va a protestar. Entonces Lasso está metido en un callejón sin salida. En un callejón sin salida, y que pone incluso en peligro la democracia. Pone en peligro la democracia. Lasso es un soldado que está atacando de una manera terrible a la democracia y a la legalidad constitucional ecuatoriana, porque quiere sacar a como dé lugar su política neoliberal rastrera al Fondo Monetario Internacional. Su ministro de Finanzas dijo que los que ganaban más de 700 y 900 dólares eran ya personas millonarias. Cometió ese error, después ahora llegan que hasta los 2.000 dólares comienzan, esta ley que mandó Lasso, desde los 2.000 dólares comienzas a pagar impuestos. A tú te digo clase media, porque los que ganan 2.000 dólares son los ejecutivos, son las personas que están manejando una subdirección, una dirección o alguna gerencia de alguna empresa, porque de los 2.000 para abajo ganas la clase realmente operaria y no ejecutivos. Los médicos que hicieron grandes campañas para dar los votos a los zapatitos rojos, los profesionales que hicieron gran campaña para votar por los zapatitos rojos, no todos los médicos, no todos los profesionales, pero sí su gran mayoría. Hoy en día, lo que usted bien dice, doctor, están arrepentidos, porque resulta que de acuerdo a la tabla, los de 2.000 dólares pagaban 39 dólares anual. Ahora con la reforma vas a pagar 814 dólares. 814 dólares, casi se te lleva la mitad de un sueldo, una quincena se te lleva en el impuesto. Los que ganan 2.500, antes pagabas 268 dólares. Con esta ley vas a pagar 1.744 dólares. La diferencia es 1.446 que vas a pagar de más. Se te lleva casi 3/4 del sueldo en impuesto. Imagínate, los que ganan 3.000 pagaban 939 dólares. Con esta ley vas a pagar 2.832. Es decir, 1.893 más. Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta lo que es no razonar el voto, distinguidos amigos?
si hubieras razonado el voto cuando tenías que elegir, no tendrías este dolor de cabeza ahorita. Tenemos que, esta ley tiene que ser derogada. Lo que sí me preocupa, doctor, lo que dice la norma, es que toda ley económica rige para el ejercicio fiscal venidero. Por eso la desesperación de Lazo de que esa ley se ha aprobado ahorita para que comience a regir desde el 2022, pero se podría anular en el 2023. ¿Es así o no es así, doctor? No, ¿cómo anular, derogar la ley el 2022? Sí, en el 2023, porque es una ley económica y las leyes económicas rigen para el ejercicio fiscal que viene. A ver, eso es cuando rige, está en vigencia, y si no la derogan, rige a partir del ejercicio fiscal siguiente. Pero para la ley interpretativa y para la ley derogatoria, de acuerdo con el artículo 140, dice: la Asamblea podrá en cualquier tiempo. El último inciso del 140 de la Constitución dice: la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo, en enero, a la semana incluso de estar en vigencia, en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Acordemos con el artículo 140, habla de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Y la Constitución permite que en cualquier tiempo la Asamblea puede derogarla. Eso sí, no hay otra discusión y análisis interpretativo que lo que dice el texto claro de la ley. No se puede, a pretexto de consultar su espíritu, desatender su tenor literal. A propósito, Luis, te decía, sí, tú hablaste de los zapatitos rojos. Sí. Ya los muchachos y la gente de zapatitos rojos que votaron por Lazo, ya votaron el zapatito rojo, están arrepentidos. Claro, ya no hay zapatitos rojos. Ahora hay zapatitos llorando, zapatitos llorosos. Richard. Solo, sin ponernos a llorar, lo que se viene es muy difícil porque... No, esta ley, vea, las grandes revoluciones y revueltas sociales en la historia de la humanidad empezaron con leyes tributarias draconianas. Claro. Acordémonos que en 1789, que hubo la Revolución Francesa se alza cuando el pueblo de París se rebeló y hubo la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, por leyes financieras económicas del ministro Necker, el ministro de Luis XVI. Y acuérdense que la reina la emperatriz de Francia dijo: ¿por qué reclaman? Porque salían los campesinos, el pueblo salía en manifestaciones porque no hay para comer. Si no hay arroz para comer, bueno, son las tortas. Y eso, toda ley económica, toda tributación económica que aprieta y desespera a la gente, produce malestares sociales. La Revolución Francesa nació por leyes tributarias que estaban en contra de la gran mayoría del pueblo francés. Hay un dicho que a partir de allí ha circulado a través de la historia de la humanidad, que el hambre es mala consejera. Si usted aprieta en las clases, porque esta ley atenta contra la economía familiar, pues, la falta económica de la gente, y va a haber hambre, va a haber miseria, y encima Lazo quiere votar un poco de funcionarios públicos, empleados públicos. Se cree que van a salir 3.000 empleados públicos. Ya eso ya es el colmo, porque la gente va a quedarse sin trabajo. El hambre es mala consejera, Richard. Doctor, sí. Pero no todo, perdóname, Richard, que no todo es que va a votar 3.000, pues. Es el nuevo código de trabajo que va a sacar, doctor, que también ya entra a discusión. Esa es otra puñalada al pueblo. ¿Cómo lo ve usted ahí? Por eso le digo, el día jueves vamos a ver quiénes son los representantes o asambleístas que están con el pueblo. Porque el caso Pandora Paper va a las 8 de la mañana del día jueves. El informe de la Comisión de Cabascango va a conocerse. Y allí hay que exigirle al presidente mentiroso que tenemos, al presidente evasor que tenemos,
para que vaya a la asamblea. Él mismo quería ir a la asamblea. Allí está él comprometido con una serie de actos ilícitos. Vea, allí hay defraudación tributaria, allí hay perjurio, allí hay enriquecimiento ilícito no justificado. Es decir, un carrusel de acciones antijurídicas. Nos llama la atención, pero es verdad que eso. Lasso no podía ni siquiera ser candidato, porque él tenía, a la época que se inscribió su candidatura, tenía bienes dinero en paraísos fiscales, y eso estaba prohibido por la ley. Bueno, yo les quiero agradecer mucho por esta oportunidad que me han dado para poder expresar estas ideas. Ojalá que a la gran teleaudiencia y a los grandes aficionados de Hechos Ecuador les haya gustado. Muchas gracias, Richard, y muchas gracias, Luis. A usted, gracias, un abrazo, doctor Eduardo Franco. Gracias por atender nuestro pedido de Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del